Assassin's Creed Origins fue el primer título de la saga en adentrarse completamente al género RPG, y aunque esto generó muchas opiniones divididas, este simple cambio hizo que muchos de los aspectos más característicos de la saga cambiaran drásticamente, tanto para bien como para mal. Es por eso que en este video vamos a ver cómo es este juego en la actualidad, qué cambios y adiciones importantes hizo con respecto a sus antecesores, y al final te mostraré cómo Origins fue capaz de salvar una franquicia y transformarla en algo completamente diferente. Desde los primeros años de la saga, Ubisoft trató a Assassin's Creed como una franquicia anual, lanzando un nuevo título con cada año. Al inicio, esto no parecía un problema, porque cada entrega traía nuevas ciudades, épocas, personajes y figuras históricas. Pero en el fondo, la base jugable era exactamente la misma, con alguna que otra adición. Y con el paso del tiempo, la saga poco a poco empezó a sentirse como una repetición constante en lugar de una evolución. Y aunque sí hubo títulos realmente impresionantes, el verdadero bajón de la saga llegó con Unity. En su lanzamiento, este juego estuvo envuelto en polémicas por la gran cantidad de bugs, problemas técnicos y un multijugador que no funcionaba correctamente, a pesar que era lo principal de esta nueva entrega. En este momento, muchas personas empezaron a perder interés por la saga, pero curiosamente, en este título ya se empezaban a ver pistas de elementos relacionados al RPG, con sistemas de clases un poco más marcados. Sin embargo, todo esto aún era bastante superficial y Ubisoft parecía apenas estar experimentando con nuevas ideas sin cambiar la fórmula por completo. Un año después, llegó Syndicate para tratar de estabilizar la situación, pero lo que había pasado con Unity aún seguía causando muchos estragos y terminó repercutiendo en las ventas de esta nueva entrega, pasando prácticamente desapercibido por muchos jugadores. Luego de ver toda esta situación, Ubisoft se tomó un año sabático para detenerse y buscar esa innovación que tanto necesitaba la serie, porque la fórmula Assassin's Creed ya no estaba funcionando por sí sola, y tras analizar muchos títulos de mundo abierto, se encontraron con uno que destacó por encima del resto, y ese fue The Witcher 3. A pesar de haberse lanzado en mayo del 2015, unos meses antes de Syndicate, en poco tiempo terminó convirtiéndose en uno de los títulos más jugados y mejor valorados, no solo por su mundo abierto tan detallado, sino que en realidad hizo algo diferente, y es que añadió el sistema RPG completo y lo conectó con el combate, las misiones y la exploración del mundo. Y ahí encontraron la clave. Si Ubisoft implementaba este sistema 100% RPG, podría dar una mejor sensación de progresión, más clara, podría extender la duración del título y asimismo podría permitirle a Ubisoft dejar de sacar un nuevo título con cada año. Pero para que esto funcionara, muchas de las mecánicas de la saga tenían que cambiar para adaptarse a este nuevo sistema, sobre todo el sigilo, el combate y la exploración. En los Assassin's Creed anteriores, puedes acercarte sigilosamente a un enemigo y eliminarlo al instante con la hoja oculta. Sin embargo, en Origins, necesitas ser del mismo nivel o más alto que tu enemigo para que esto suceda. Y este cambio tuvo un recibimiento mixto, ya que ahora no puedes entrar a cualquier campamento y limpiarlo si no tienes un nivel similar o superior. Y aunque el sigilo pareciera no tener tanta utilidad o que se vea más restrictivo que en los otros juegos, en realidad Origins sí te incentiva a utilizarlo debido al daño considerablemente alto que haces a diferencia del combate directo. Porque tienes muchas herramientas como dardos narcóticos, venenosos, el arco e incluso puedes utilizar los propios elementos del entorno a tu favor para que puedas extender el efecto de ciertas herramientas o provocar incendios para destruir cosas o reducir la vitalidad de los enemigos. Sin embargo, algunas de estas habilidades o herramientas solamente las vas a poder obtener hasta que las desbloquees en el árbol de habilidades tras subir de nivel. A medida que progreses y adquieras puntos, puedes comprar mejoras dentro de 3 ramas principales. Cazador está centrado en habilidades del arco y mejoras en el sigilo. Guerreros son para habilidades de combate directo.
Y por último, la sección de evidente abarcan las herramientas, habilidades especiales e incluso la domesticación de animales salvajes para el combate. Y hablando del combate, este es otro punto que cambió bastante con respecto a sus antecesores, ya que en los otros títulos se basaba principalmente en contraataques, donde solamente tenías que esperar el momento correcto para bloquear, esquivar los disparos y eliminar enemigos prácticamente uno tras otro con una animación específica. Pero ahora el combate es mucho más dinámico. Puedes realizar ataques ligeros, pesados, esquivar, desviar golpes y utilizar habilidades especiales que te van a ayudar, mientras varios enemigos pueden atacarte al mismo tiempo. Esto en general te obliga a moverte constantemente durante los enfrentamientos, y en lugar de que se sienta predecible como en los juegos anteriores o más sencillo, ahora todo se vuelve mucho más dinámico, pero a la vez muy exigente, porque el sistema RPG tiene mucho impacto en estas peleas. Y es que el daño ya no va a depender solamente del tipo de arma que tengas, sino que también de su nivel, rareza, color, si tiene o no efectos, pero sobre todo de tu nivel de personaje, lo que hace que cada arma tenga un impacto distinto. De hecho, puedes utilizar espadas, hachas, lanzas, dagas dobles o cetros, y cada uno va a tener su propio estilo y distancia de combate, con animaciones y habilidades que van a cambiar la forma en la que peleas. Incluso se introdujo una barra de adrenalina que se va a ir llenando cuando ataques o esquives, y cuando la llenes a su máxima capacidad, puedes ejecutar un ataque especial o activar un estado de ira o adrenalina, por así decirlo, que aumentará tu velocidad de ataque. Y esto va a depender mucho del arma que estés utilizando. Y a veces los enemigos van a ser tan pesados que vas a tener que tomar en cuenta los efectos adicionales de las armas. Por ejemplo, buscar alguna que cause hemorragia, que envenene a los enemigos, aumente el daño, o incluso puedes buscar otras que te permitan acelerar directamente la generación de adrenalina durante los combates, para que puedas hacer mucho daño en poco tiempo. Sin embargo, aunque tengas las mejores armas del juego, herramientas o incluso un hipopótamo de combate, las limitaciones de nivel te van a bloquear regiones o zonas importantes, por lo que en este punto necesitas subir más de nivel completando misiones, adquirir mejoras y experiencia explorando el mundo. El mapa de Origins está dividido en múltiples regiones y cada una tiene rangos de nivel distintos. Esto significa que no vas a poder explorar bien ciertas zonas hasta que tengas el nivel necesario, porque de lo contrario, de un flechazo te van a eliminar. Y esto te lleva a limpiar con detenimiento lugares que ya visitaste anteriormente y completar actividades para mejorar tu equipo. Y aunque esto puede ser algo muy útil, a largo plazo esto se empieza a volver algo pesado o tedioso. Pero fuera de esto, el Antiguo Egipto es enorme y fácilmente uno de los mapas más bonitos de la saga. Puedes visitar dunas extensas, oasis, ciudades, catacumbas y muchas zonas rurales. Cada una tiene paisajes distintos y hace que el mapa se sienta mucho más variado y con identidad a medida que vas progresando. Pero uno de los aspectos más interesantes de Origins es que de verdad el juego se siente vivo. Esto debido a que se introdujo un sistema de simulación de inteligencia artificial bastante complejo, donde los NPCs no solamente están ahí para rellenar el mapa, sino que tienen rutinas, se mueven, trabajan, duermen y reaccionan a lo que ocurre alrededor, incluso si tú no estás presente en el lugar. Puedes ver soldados patrullando, comerciantes viajando entre ciudades y animales salvajes que están interactuando entre sí constantemente, al punto de que va a ser muy común que te encuentres con situaciones bastante raras, como animales atacando puestos militares, hienas moviéndose por las dunas o por las ciudades en búsqueda de alimento, o incluso directamente puedes encontrar los restos de enfrentamientos que ocurrieron ahí hace tiempo sin que tú estuvieras cerca. Y muchas de estas cosas las vas a poder conocer con la ayuda de tu águila Zenu, ya que cuando desbloquees una cierta habilidad, puedes observar desde las alturas qué es lo que está haciendo cada NPC, marcar objetivos o directamente puedes rastrearlos y seguir hacia dónde van. Y aunque este sistema de simulación de los NPCs ya se había implementado desde Unity, no fue hasta Origins donde realmente se le pudo sacar todo el provecho con todo el ecosistema, haciendo que el mundo no solamente se sienta más grande, sino que verdaderamente más vivo.
Y de hecho, todo esto puede llegar a afectar hasta incluso los propios personajes de la historia. En Assassin's Creed Origins tomamos el control de Bayek de Siwa, un antiguo Medjay, un protector de alto rango del antiguo Egipto. Pero fuera de su rol, la historia de Bayek gira en torno a la búsqueda de venganza por perder a alguien muy importante para él. Pero lo interesante es que, a diferencia de otros protagonistas de la saga, Bayek se siente mucho más humano, porque a pesar de que lucha con uñas y dientes para cumplir su propósito, a lo largo de la historia lo vas a ver dudar, sufrir e incluso romperse en ciertos momentos. Pero a su vez, es alguien bastante bueno y cariñoso con las personas que se va encontrando, dejando claro que, aunque él tiene una misión por cumplir a lo largo del juego, aún tiene el deber de proteger su hogar y su gente de cualquier otra amenaza, conectando esto con las misiones secundarias. Si en anteriores juegos sentías de que las misiones eran repetitivas, era porque casi siempre trataban de seguir, espiar y eliminar a alguien. Pero en Origins, estas se sienten un poco diferentes porque, aunque en esencia siguen siendo las mismas actividades de siempre, cada cosa tiene un porqué que conecta directa o indirectamente a la intervención de tu personaje y su oficio como Medjay. Desde conflictos grandes, problemas económicos, tensiones sociales e incluso temas personales entre NPCs que le dan peso a lo que estás haciendo. Pero algo muy importante es que, aunque la mayoría de misiones secundarias tienen mucho trasfondo detrás, habrá veces en las que estas se sentirán bastante pesadas por el mismo sistema RPG, porque muchas veces, para avanzar a la siguiente zona o hacer una misión de la historia principal, necesitarás adquirir experiencia para tener un cierto nivel. Y si no haces trucos, debido a la poca cantidad de experiencia que te dan, pero a la gran variedad de misiones que hay, puede llegar a sentirse muy tedioso tener que completarlas todas en varias situaciones. Sin embargo, hay un aspecto que también cambió bastante debido a la propia exploración del mundo y el mapa, y ese es el parkour. Esta mecánica siempre ha sido algo muy característico de la saga, convirtiéndose en algo más que un reto, ya que siempre debías buscar cómo moverte, por dónde escalar y de qué manera poder llegar de un punto a otro de la forma más fluida posible, con animaciones elaboradas y ciudades diseñadas específicamente para ello. Pero en Origins, este sistema se simplificó bastante, porque ya no tienes que pensar cómo moverte entre estructuras complejas, y en su lugar, puedes escalar prácticamente cualquier superficie o montaña y desplazarte de una forma más directa por el entorno. Y este cambio tuvo un motivo, y es que debido a que Egipto era un mundo mucho más abierto, con grandes extensiones de desiertos, zonas rurales y menos ciudades densas, el parkour clásico no iba a tener tanta relevancia en el desplazamiento, y ese lugar ahora se le transferiría a las monturas. Y aunque esta simplificación hace que el movimiento sea mucho más accesible y práctico dentro del mundo, algunos sienten que perdió parte de esa profundidad y estilo que tanto definía a la saga en entregas anteriores. Pero personalmente me gustó mucho este cambio porque se siente bastante fluido y hasta divertido a pesar de la simplificación. Al final, queda claro que Assassin's Creed Origins cambió su fórmula por completo. El sistema RPG modificó tanto la esencia de la saga que hizo que el sigilo, el combate, la exploración y el parkour dejaran de funcionar como antes, y eso inevitablemente dividió a la comunidad, pero al mismo tiempo le dio algo que la franquicia había perdido: una sensación real de progreso, inmersión y un mundo verdaderamente vivo. Y aunque los títulos posteriores tomaron esta base y la modificaron a su manera, también dejaron atrás varios elementos que hicieron de Origins la experiencia más querida. Es por eso que con esos aciertos y errores, Origins al final sí logró darle ese aire fresco que a la saga tanto necesitaba. Y además, nos dejó con uno de los personajes más humanos y memorables de toda la franquicia. Sin embargo, tú dime, ¿qué opinas de este juego? ¿Te gustaron los cambios que le hicieron? ¿Prefieres los clásicos? ¿O cuál entrega es tu preferida? Te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestres de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.